Seguimos a través de este tiempo de transmisión y reflexión en la palabra de nuestro Dios. Y hoy quiero invitarles a ir al libro de los Hechos, donde vamos a encontrar la visita que Pablo hace a una de las ciudades emblemáticas del mundo antiguo. Él llegó a la ciudad de Atenas, en donde fue invitado a predicar al Areópago. En el Areópago era el lugar donde los grandes filósofos del siglo I se paraban para dar sus discursos y hablar de nuevas ideas, hablar acerca de la filosofía y las nuevas escuelas que estaban surgiendo. Y era un lugar de privilegio y fue el lugar donde Pablo se paró para dar su discurso, que hoy conocemos como el discurso de Pablo en Atenas. Y la palabra del Señor dice, y vamos a estar leyendo, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 17, versos 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni os honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Y este es el discurso que el apóstol Pablo expresó en ese lugar llamado el Areópago, que está en la ciudad de Atenas, donde grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, en tiempos pasados, habían expresado sus discursos,
donde se congregaban personas que llegaban de todo el mundo para exponer sus grandes ideas, y él vino a hablarles acerca de el Dios no conocido. Pues el apóstol Pablo dice que al hacer un recorrido por la ciudad de Atenas, su espíritu estaba enardecido al darse cuenta que toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y esto es algo que está vigente hasta nuestro tiempo. Si uno hace un recorrido por nuestras ciudades, se da cuenta de que las personas en los mercados, en las colonias, en diferentes lugares hay templos y hay altares levantados a diversas deidades. Las personas les hacen sus fiestas patronales, eh, les celebran con fiesta, con música, con cohetes y con cuantas cosas. Y esto es algo que también es bastante común en nuestro tiempo hasta el día de hoy en el siglo XXI. Al mismo apóstol Pablo, el cual habló de que no se debe de honrar a imágenes, que no se debe de honrar a ídolos, a él mismo hoy en día le han erigido imágenes, ídolos, y hay hasta iglesias que le han erigido en nombre del apóstol Pablo, contrario a lo que él enseñó a través de la palabra de nuestro Dios. Y esto es un mal que hasta el día de hoy persista. Entonces él se encontraba en esta ciudad de Atenas, una ciudad cosmopolita en el siglo I, donde concurrían personas de todos lados, concurrían en ese lugar a exponer y a escuchar ideas nuevas, pues eso era lo que prevalecía en esta ciudad. Entonces, sin embargo, el espíritu de Pablo se enardecía, ya que viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces él iba a las sinagogas donde hablaba con los judíos y los piadosos eran diferentes a los judíos, eran personas no judías, pero que tenían simpatía por el judaísmo, eran gentiles que estaban en un proceso de judaizarse y de aceptar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Estos eran los piadosos. Y entonces, pero también iba a la plaza cada día con los que ahí concurrían, porque en la plaza era el lugar donde las personas expresaban sus ideas, y aquellos que traían cosas muy novedosas eran invitados por los mismos filósofos para ir al Areópago, el lugar donde llegaban las personas más cultas a escuchar las grandes nuevas ideas en Atenas durante el siglo I. Y entonces él estaba ahí, fue invitado al Areópago. Ellos dijeron, parece que es predicador de nuevos dioses, porque Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y les hablaba acerca de la resurrección. Y entonces tuvo esa invitación. Ellos dicen, traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Entonces Pablo, dice el verso 22, estamos en el libro de los Hechos 17, 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y quiero hacer una pausa en este momento para reflexionar qué es lo que nosotros en realidad hemos abrazado en nuestra vida. Yo quiero decirles que los atenienses, desde la perspectiva del apóstol Pablo y de la palabra de nuestro Dios, juzga de que ellos eran en todo muy religiosos. En todo observo que vosotros sois muy religiosos. Fíjese que la religión es el intento del ser humano para querer llegar a Dios a través de rituales, a través de ordenanzas, de observaciones, de cultos, de formas humanas de cómo querer llegar y agradar a Dios. En esencia, en el mundo hay miles y miles de religiones. Solo los hindúes adoran millones y millones de dioses. Cada quien concibe su Dios a su manera, y entonces la religión está relacionada con la intención del ser humano de cómo querer llegar a Dios por sus propios medios
o a través de sus rituales, sus cultos, a través de las diversas maneras. Pero la religión está muy distanciada de lo que es la revelación, porque la revelación es la manera en cómo Dios ha establecido que nosotros lo busquemos a Él. Una cosa es que yo quiera hacer las cosas a mi manera, otra cosa es que yo haga las cosas como Dios ordena que nosotros las hagamos. Y el problema de la religión es que en la religión el ser humano hace las cosas a su manera o de acuerdo a sus rituales o de acuerdo a lo que dicen sus manuales, pero no necesariamente de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido en cómo se deben de hacer las cosas. Por ejemplo, todos sabemos y es muy conocido, yo vengo de una religión muy tradicional, donde desde niño me enseñaron a persinarme, a arrodillarme delante de una imagen, a hacerle reverencia, a hacerle rezos y a hacerle rituales, encenderle veladoras y cuantas cosas. Y me enseñaron que esa era la manera correcta a través de la cual yo podía acercarme a Dios a través de esos rituales. Pero venida la revelación de Dios a mi vida a través de su palabra, me di cuenta de que Dios no exige ninguna cosa de esas. Él no exige veladoras, jamás dice en la Biblia de que encendamos veladoras. Él no exige rezos, al contrario, dice que no hagamos vanas repeticiones delante de Él. Y entonces todo aquello que yo tenía y que me fue heredado en familia y que lo tenía en alta estima, me fue derribado al venir y escudriñar la palabra de nuestro Dios, al saber que existe un Dios que ha establecido la manera en cómo Él quiere que nosotros le adoremos. Entonces yo debo de preguntarme, ¿será que lo que he abrazado es una religión? ¿Será que soy una persona muy religiosa y defiendo mis ideas y me he encerrado en mis tradiciones? Porque la religión está relacionada con tradiciones humanas, lo que se ha venido repitiendo de generación en generación. Pero la revelación no está basada en tradiciones humanas, sino que está basada en la revelación que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Pero el ser humano hoy en día ha hecho mezclas. Las personas dicen es que yo creo en Dios y sí creo en la Biblia, en la palabra, pero además de eso también creo en mi santito, creo en que si hago este ritual me va a ir bien y entonces tienen una mezcla. Pero de eso es que Dios desea hablarnos en esta hora. Y para eso Pablo va a hablarles de un altar que él encontró en Atenas y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a hacer un altar al Dios no conocido. Si hay algún Dios que no conocemos todavía, también le vamos a hacer un altar. Y entonces Pablo viene a hablarles acerca de ese Dios, al Dios no conocido. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Estamos en el verso 23 del capítulo 17 de Hechos. Hallé esta inscripción, al Dios no conocido. Entonces dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo les anuncio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en medio de todos esos dioses, esas imágenes, ídolos que ellos estaban adorando en su ceguera espiritual y en su religiosidad y en su religión, había un altar al Dios no conocido. Y a ese Dios del cual ustedes no conocen, es del cual dice yo vengo a hablarles en esta hora. Entonces tenemos que saber de que el Dios no conocido, el Dios del cual habla Pablo, tiene una personalidad, tiene atributos, tiene características que han sido reveladas a la luz de la palabra de Dios. Y si yo estoy adorando algo fuera de ese Dios no conocido, debo de cuestionarme si realmente estoy adorando al Dios verdadero. En primer lugar, la primera característica que da Pablo de ese Dios no conocido que él desea revelarse está en el verso 24.
Hechos 17:24 dice que es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. La primera característica que habla acerca de nuestro Señor es que Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe. Las imágenes son creación humana, son criaturas hechas por el mismo ser humano. Pero el Dios de la Biblia es el creador de todas las cosas. Él nos creó también a nosotros mismos. Él creó el mundo, el universo y todo lo que en él existe. Entonces yo tengo que cuestionar mis creencias. ¿Soy yo una persona que estoy adorando a las criaturas o soy alguien que estoy adorando al Creador? Ni siquiera a un sacerdote, a un pastor se le puede hacer reverencia, porque nosotros somos criaturas de Dios, somos creación del Señor. El único que es digno de nuestra reverencia, de nuestra adoración y de nuestra exaltación es el Señor Dios, creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe. Él es el creador de todo. La Escritura nos habla tan sublimemente acerca del Dios no conocido, que la Escritura dice que los cielos de los cielos no pueden contenerle, ni el espacio sostenerle. Dice que los cielos Él los mide en el palmo de su mano, dice Isaías 40, en el palmo de su mano. Los cielos están en el palmo de su mano. Entonces, mi amado hermano, no podemos confundir las cosas. O adoras a las criaturas o adoras al Creador. Esas imágenes que la gente adora, la gente las hace de yeso. Aquí hay muchos fabricantes de imágenes. Tienen sus moldes, vacían el yeso, luego las pintan. Antes de pintarlas, las lijan, las pulen, les hacen bien bonito todo, las dibujan, las pintan, las ponen a secar, les dan su pulida y luego las están vendiendo y luego la gente les está encendiendo veladoras, les está creyendo, les está pidiendo, pero esos dioses son falsos, porque son criaturas de imaginación humana. El Dios verdadero es el creador de todas las cosas. Él ha creado absolutamente todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos. Ha sido creado por Él y para Él, para la gloria de su nombre. No estamos hablando de un ídolo, de una baratija o de algo semejante. Estamos hablando de que Él es el creador de todo el universo. Y de ese Dios es que te estamos hablando en esta hora. Es Él quien nos está llamando a una vida de arrepentimiento, de rendirnos y de creer y poner toda nuestra confianza solo en Él. Entonces Él es el creador de todo el universo. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todo lo que hay en el mundo ha sido hecho por nuestro Dios. Aún mira la ciencia, la internet, los teléfonos, a Dios no le asombra nada de eso. Todo lo que existe en este mundo ha sido creado por nuestro Dios. Y es por eso que esto es totalmente diferente y es algo muy superior a cualquier religión, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un invento o imaginación humana, sino del Dios que creó todo el universo. Y entonces, la segunda característica dice que siendo Él es Señor del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay mucha gente que en este momento está diciendo, ay, ¿por qué no nos vamos al templo? ¿Por qué no nos congregamos? Yo quiero decirte que Dios no está encerrado en cuatro paredes en un templo. Ese no es el Dios de la Biblia. Lo que a ti te hace cristiano no es pertenecer a un templo de cuatro paredes. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos está diciendo que Él es el Señor del cielo y de la tierra. El término Señor también se puede traducir como dueño o propietario. Él es dueño o propietario de los cielos y la tierra. Entonces, si Él es el dueño de todo lo que existe,
Entonces, ¿qué tenemos nosotros en realidad? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Hay mucha gente que ha estado preocupada por su dinero, por esto, por aquello, pero en realidad un día nos vamos a morir y dime, ¿qué te vas a llevar? Con que el Señor nos dé salud, nos dé paz, nos dé lo necesario, los alimentos, un techo, debemos de estar contentos. Pero, mis amados hermanos, en realidad el Señor es dueño, es propietario. Nosotros solo somos administradores de los bienes de Dios, pero no somos dueños de nada. El dueño es papá. Un día Él nos va a dar herencia en los cielos, pero yo no soy dueño de nada, yo solo soy un administrador de las cosas de mi Señor, un administrador de mi vida, de mi familia, de los bienes que Él me da. Pero en realidad el ser humano desnudo vino a este mundo y desnudo se va a ir de él. Tierra, polvo eres y al polvo volverás. Y el Espíritu irá a Dios quien lo dio. No podrá llevarte absolutamente nada. Por eso es que la Biblia dice que Dios se reirá de aquellos que son soberbios, que le ponen nombres a sus tierras, que se llenan con creces y se ensoberbecen y creen que ya la hicieron y que son nombrados grandes delante de los hombres. Pero en realidad el ser humano sin Dios no tiene absolutamente nada. Él es el dueño, Él es el amo, el Señor, el soberano de los cielos y la tierra. En los cielos Él es honrado, Él es respetado, la palabra de Dios es reverenciada. En la tierra hay rebeldía. El ser humano hace lo que le da la gana, no respeta las leyes de Dios. Y es por eso que vivimos en un mundo caído, lleno de violencia, lleno de maldad, porque el ser humano se ha divorciado del Dios verdadero y ha cambiado al Dios verdadero y único por religiones, por creencias, por ídolos, porque los ídolos no tienen moral, no exigen, no demandan vivir una vida en santidad, una vida apartada de lo malo. Y por eso la gente prefiere honrar a los ídolos que al Dios verdadero, porque el Dios verdadero sí demanda que nosotros tenemos que vivir una vida íntegra delante de Él, una vida en la cual podamos glorificarle, en la cual podamos honrarle con todo nuestro corazón. Pero los ídolos, ¿qué exigen? La gente va y celebra a un ídolo y terminan emborrachándose, fornicando, adulterando, y no pasó nada. El ídolo no dijo ni pío, porque está muerto, porque es materia inerte. Pero si un ser humano dice que honra a Dios y anda haciendo lo mismo, Dios le va a juzgar en el día postrero. Porque no todo el que le diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos le dirán, Señor, en tu nombre hice tal cosa. El Señor les dirá, no te conozco. ¿Por qué? Porque andaban viviendo una vida alejada de la verdad, engañándose a sí mismo. Pero el Dios de la Biblia tiene una personalidad. Entonces vemos que Él es el creador de todas las cosas. Él es Señor del cielo y de la tierra. Señor significa amo, dueño. Él es el doblemente dueño de todo lo que existe. Todo lo que existe es propiedad de Papá Dios. Tenemos a un Dios inmensamente rico. Él es el dueño de absolutamente todo. Todo le pertenece a mi Señor y es por eso que como Señor Él debe de ser honrado, Él debe de ser glorificado por el ser humano porque Él es nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor que Él es Señor del cielo y de la tierra, por lo tanto no habita en templos hechos por manos humanas. Imagínate, la tierra es un granito de arena en un vasto mar. Es algo tan pequeño. Las naciones son menos que nada, dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer un lugar donde Dios habite? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El templo de Dios somos nosotros. Él viene a vivir a nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que honrarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombres, como si Él necesitase de algo. Yo quiero decirte que
necesita de nada ni de nadie. Él no va a tener más gloria porque yo le dé gloria. Él ya es glorioso. O le va a faltar algo porque yo deje de dar algo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo el universo. Él no necesita ser honrado por el hombre. Es el hombre quien tiene necesidad de Dios. Pero veamos a diferencia de los ídolos. Los ídolos sí tienen necesidad del ser humano, de que de vez en cuando les den su limpiada, porque si no se llenan de polvo. Que los carguen en las procesiones porque no pueden caminar. Que anden haciendo engaños, poniéndole ahí sangre prefabricada para que la gente crea que está llorando sangre, pero lo que tiene son botes de tinta en la parte de atrás y la gente ni lo sabe, van y los honran. Pero en realidad, todas esas cosas son criaturas humanas que necesitan mantenimiento como cualquier objeto. Pero el Dios de la Biblia no necesita de nadie. Dime qué necesita Dios que no lo tenga. Adoración, millones y millones de ángeles le adoran en los cielos. Poder y gloria, Él está lleno de gloria y de majestad. No le puedes quitar ni una pizca de su gloria. Con que el ser humano sea rebelde y se olvide y haga lo que le dé la gana, a Dios no le está quitando ni una sola pizca de gloria. El Señor se entristece, sí, porque nos ama, cuando el ser humano se porta mal. Pero que a Dios nosotros podamos perjudicarlo, no. Los que nos perjudicamos somos nosotros. El apóstol Pablo, del cual está escribiendo estas palabras, él antes de ser cristiano fue un perseguidor de la iglesia. Hasta que un día que Jesús se le apareció y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Pablo, a mí no me estás haciendo ningún daño. El que se está haciendo daño eres tú. Es como dar coces, como darle patadas a un aguijón, a un punzón. Al final el que se va a lastimar eres tú mismo. Tú no puedes lastimarme a mí. Y esto es la verdad que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos lastimar a Dios, ni honrarlo, ni hacer algo por Él. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Él. El ser humano tiene necesidad de Dios. Este es el Dios no conocido. Él no necesita ni siquiera de mis diezmos, mis ofrendas, ni siquiera de mi dinero. No lo necesita. Te lo aseguro al 100% de que Dios no lo necesita. Porque Él es Dios. Él es el dueño de todo. Pero nosotros sí necesitamos del Señor. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Él es el creador de todo lo que existe, de los cielos y la tierra. Es Señor, amo, dueño de todo lo que existe. Él no necesita de que las manos humanas le honren ni habitan humanas. Él no necesita de la honra del hombre. Él no deja de ser Dios. Si alguien se revela y dice: yo no quiero nada con Dios, Él no va a perder nada. El que va a perder eres tú, porque te vas a ir a una eternidad sin Dios, totalmente alejado de Él, a una condenación eterna, al fuego eterno, donde el fuego no se apagará eternamente, dice la palabra de nuestro Dios. Y entonces Él no es honrado por manos humanas, como si Él necesitara de algo. Dios no necesita nada realmente del ser humano, pues Él es quien da a todos vida y Él le da aliento a todas las cosas. Toda la vida que existe deriva de Dios. Nosotros no podemos darle nada a Dios. En cambio, Él sí nos da a nosotros, porque Él es quien le da a todos vida. Pero no solo da vida, Él también puede quitar la vida. Él puede quitarle la vida al ser humano. Él puede en algún momento retirar el aliento del ser humano. Y mis amados hermanos, esto es algo que nosotros encontramos a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios es la fuente misma de la vida. Todo lo que existe en cuanto a vida
deriva de nuestro Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que esta es la manera correcta en cómo nosotros debemos de concebir a Dios. Sigue diciendo la Escritura que Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Todo existe por medio de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor. Y dice la Escritura, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hoy está comprobado por la genética, la ciencia llamada genética, que todas las razas humanas dependen de una misma sangre. Que algunos son negritos, otros amarillos, otros blancos, otros trigueños, otros... Eso es algo, nomás es una variante, pero en realidad todos los seres humanos dependemos de una misma sangre, porque venimos todos de un mismo creador. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él dice que de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y aquí viene algo en lo cual nosotros debemos de reflexionar en esta hora. Dios ha predicho el orden de los tiempos, y Dios ha dicho de que este mundo tiene fecha de caducidad. El Señor dijo, cuando vean todas estas cosas, pestes, hambres, terremotos, cuando vean que mi pueblo Israel regresa a su nación, cuando ustedes vean que hay señales en el sol, la luna y las estrellas, o sea, la era espacial que estamos viviendo, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todo esto que está sucediendo, el coronavirus, la caída de los mercados, las crisis que se estarán viniendo, el cambio climático, todo lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, el aumento de la ciencia, la tecnología y todo lo demás, son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y algunos están viviendo como si el Señor se vaya a tardar miles de años todavía. Pero yo quiero decirte que el Señor va a visitarnos en esta generación. El Señor vendrá pronto, a la hora que nosotros menos lo estemos esperando, porque Él nos ha prefijado los tiempos, dice el Señor. Él nos ha dicho, Él dijo, ustedes ven los cielos y dicen hay nubes y va a llover y llueve. Y hay esto y lo otro y va a haber aire y lo hay. Hipócritas, dijo Jesús. Si saben distinguir las señales de los cielos, ¿cómo no van a conocer acerca de este tiempo? Claro que sabemos que el Señor viene pronto. Todas estas crisis van a llevar a que aparezca un personaje llamado el Anticristo, el cual va a venir a darle solución temporal a todas las crisis del ser humano que se van a desatar en el mundo. Todo esto va hacia allá, hacia el comercio electrónico, a que ya no habrá dinero, a que habrá un control sobre la humanidad. Todo esto viene, nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Y habrá un control, esto apenas comienza. Pero quiero decirte que muchos no se están preparando para la venida del Señor. Y el Señor dice en su palabra que Él viene por los que le esperan, por los que le están esperando. Pablo dijo, Él nos ha prefijado los tiempos. Entonces, Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay muchos que van a morir este año y ni siquiera lo saben. Piensan que van a estar aquí eternamente. A lo mejor ni te mueres del coronavirus, pero te puedes morir de otra cosa. Él ha establecido los límites de la habitación en el ser humano. ¿Para qué? Con un propósito. O sea, Dios ha dicho, hasta aquí vas a vivir. Yo quiero decirte que si no te toca, no te toca. Pero no por eso vamos a abusar y andar contagiando a otros. Pero, mis amados hermanos, Dios ha establecido hasta cuánto vas a vivir. No vamos a estar aquí eternamente. Tarde o temprano el Señor nos va a llamar a su misma presencia. Yo he estado durante un mes
con una trombosis en mi pierna. ¿Y sabes qué es la trombosis? Es como andar un proyectil cargado que en cualquier momento se dispara. Es un coágulo en la sangre que se puede ir al cerebro, al corazón. He estado con tratamiento y yo he sentido la amenaza de la misma muerte. Pero, mi amado hermano, es por eso que cada día nosotros tenemos que poner nuestra vida al cuidado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él va a venir cuando nosotros menos lo estemos esperando. Él viene pronto. Todas estas que estamos viendo a nuestro alrededor son señales de que el Señor está por venir a este mundo. Y es por eso que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios sabe hasta dónde vamos a vivir cada uno de nosotros. No será antes ni será después. Para que de algún modo busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y le ha puesto límites a nuestra habitación para que nosotros le busquemos, para que nos volvamos a reencontrar con nuestro Creador. Para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No esperes a morirte para que creas que haciéndote rezos o encendiéndote veladoras te van a sacar de ese lugar, del infierno. Ni las veladoras ni los rezos sacan de ese lugar. Nomás Cristo Jesús y una relación con Él, un arrepentimiento verdadero para con el Hijo de Dios es lo único que te podrá sacar de ese lugar de tormento. De lo contrario, el ser humano se va a perder en una eternidad sin el Creador. Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Dios le ha puesto límites a nuestra existencia, a nuestro peregrinar aquí en la tierra. Él ha prefijado el orden de los tiempos. La venida del Señor se acerca para que de algún modo le busquemos, para que palpando podamos hallarle, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que el Señor está aquí, en este mismo lugar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea, Dios está en medio de nosotros, en medio del ser humano, esperando a que el ser humano reaccione y diga: yo me voy a volver a Dios. Ya fue suficiente con estar alejado de Él, con vivir una vida totalmente destrampada, alejada del Creador. Entonces ya es tiempo en que yo me vuelva a Él. Necesitamos volvernos a nuestro Creador. Necesitamos volvernos a Él. Porque, mis amados hermanos, a cualquier momento el Señor nos va a llamar para estar en su presencia. Somos linaje de Dios. Linaje significa descendencia o familia. Sabes de que Dios puso algo de Él en cada uno de nosotros. Cuando Dios formó al ser humano, lo formó de los elementos de la tierra, del polvo, del barro. Le dio forma, pero le infundió aliento de vida, hálito de vida. Hálito, viento, aire. Es el mismo término que se utiliza para hablar del Espíritu de Dios. Le infundió ruá de Dios. Y entonces nos dio de su Espíritu, nos dio algo de Él. Por eso llevamos su imagen y su semejanza. Y eso es lo que Dios reclama en el ser humano. O sea, nos hizo algo muy especial para Él. Tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Entonces, en Él vivimos, nos movemos y somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Todo eso es imaginación humana. Las imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, las esculturas, no representan en nada a Dios.
Los ídolos no sirven para nada en realidad. Por eso es que Dios nos dice que son imaginación humana. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Sabes por qué la gente sigue honrando a las imágenes? Porque están en ignorancia. Y esta es una dura palabra. Pablo está predicando en el Areópago y les está predicando a los atenienses y a la gente que se creía muy sabia en el siglo I, pero les dice: ustedes lo que son ignorantes, porque están honrando las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Y es una ignorancia en la vida del ser humano. Pero la palabra del Señor dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. O sea, ha dicho: está bien, ya lo hiciste en el pasado, pero de aquí en adelante no lo sigas haciendo, porque eso yo no lo apruebo, dice el Señor. Dios no aprueba las imágenes, las religiones, los cultos, los rituales en la vida de la gente. Dios lo que busca en el ser humano, lo dice aquí la palabra del Señor, es que te arrepientas. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección. Es decir: Señor, perdóname porque yo no sabía que a ti te estaba deshonrando al honrar imágenes y al ser yo religioso. Dios lo que manda en el ser humano es que el ser humano se arrepienta. Es arrepentimiento de nuestras malas obras. Es que nos volvamos con nuestro corazón a Él. Y si tú no quieres arrepentirte, de todos modos a Dios no le vas a quitar una pizca de gloria. Al final, el perjudicado serás tú mismo. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Dios manda a los seres humanos a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Esta sí es una noticia que debería de venir y quebrantarnos delante del Señor. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. La gente le teme más al coronavirus que a Dios. Esto es grave lo que estamos viendo. Hay más temor a una enfermedad que a Dios mismo, que a la vida eterna separado de Dios. Dios te va a llamar a su juicio un día. Y te voy a decir algo: el Señor tiene todas las pruebas de nuestra vida para poder juzgarnos delante de Él. Voy a platicar así una experiencia muy personal que yo viví. El Señor, yo estaba orando, tenía unos 20 años de edad, quizás 21, 21 años por ahí. Y entonces yo estaba en esa oración cuando llegó un joven pastor y él puso su mano en mi cabeza y hizo esta oración y le dijo: Dios, ábrele el entendimiento a este joven. Y yo fui transportado a otro lugar. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi espíritu no estaba ahí. Y yo desperté en un lugar como si fuera una sala de un cine. Y entonces de repente empecé a oír una voz, era la voz del Señor, pero no era una voz dulce y agradable. Era la voz de un Dios airado, porque yo decía que era cristiano y andaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces, cuando empecé a oír esa voz, yo quise levantarme de la butaca donde yo estaba, porque era como una sala de un cine. Y yo no podía levantarme de ese lugar. Había una fuerza que me mantenía atado ahí a ese lugar. Y entonces empecé a oír esa voz y yo ya no quería oírla porque no se puede resistir. Es algo muy fuerte, es una experiencia fuertísima. Y entonces de repente, cuando yo estaba ahí en ese lugar, empezó a pasar una pantalla y lo que yo no sabía es que había una grabación de todo lo que era mi sucia vida. Todo el Señor lo tenía ahí grabado. Y yo quiero decirte que estaba en Full HD o en 4K o 8K.
o sea, en una resolución muy nítida. Y yo estaba consciente que todo lo que estaba exhibiendo en esa pantalla eran escenas que estaban grabadas de mi propia vida. La Biblia dice que al final de los tiempos Dios abrirá bibliotecas de información, abrirá los libros. En el original dice que abrirá bibliotecas de información. Y serán abiertos y serán juzgados los muertos por las cosas que están contenidas en los libros. Y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, el cual arde eternamente. Yo ese día, yo dije, hoy este es mi día final y hoy sí me va a mandar al lago de fuego. Platicando es una realidad y Dios lo sabe. Entonces empecé a oír al Señor, a hacerme reclamos, y yo estaba espantadísimo, quería salir huyendo de ese lugar y no podía. Y el Señor me habló y me dijo, con lloro, yo escuché el sollozo del corazón de Dios y me dijo, Dani, todo esto que tú has visto yo te lo he perdonado. ¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo? Hay gente que simplemente no quiere perdonar, pero si tú no le perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no te va a perdonar las tuyas. Y te vas a tener que ir a ese lugar de tormento eternamente. Y Dios te va a demostrar que en este día te habló y te advirtió y te dijo que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. Y ese día va a ser el lloro y crujir de dientes de muchos. Porque con la misma vara con que tú mides serás medido. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y mis amados hermanos, yo tuve que ir a reparar el daño que yo había hecho. Tuve que ir a buscar a una persona que había ofendido, a pedirle perdón, con lágrimas. ¿Por qué? Porque si el ser humano no se vuelve a Dios, Dios le va a juzgar. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y no te va a juzgar como un tribunal humano que muchas veces puede ser manipulado. Te va a juzgar con justicia, con la justicia de Dios. Él traerá las evidencias que te harán decir si eres inocente o eres salvo. Y no según tus argumentos, no según lo que tú crees, sino según la justicia de Dios. Habrá un día de juicio para el ser humano. Pero el ser humano le teme más al coronavirus, le teme más a una epidemia, le teme más a otras cosas que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que es la ira de Dios. Y en aquel día el Señor juzgará al mundo con justicia. Él dice, estamos en Hechos 17:31, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes cuál es la causa por la cual Dios va a juzgar al mundo? Porque Dios envió a su Hijo a este mundo a pagar por el precio de nuestros pecados. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus caprichos. Amaron más su duro corazón que a Dios mismo, que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el ser humano muchas veces dice, yo amo a Jesús, pero con sus hechos lo niega. Y el que no vive para honrar a nuestro Señor Jesucristo, tendrá que pasar una eternidad sin Él. Una eternidad sin la presencia de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, Dios, le resucitó de entre los muertos. Yo quiero decirte que los atenienses adoraban a las criaturas, estaban adorando a las imágenes, pero nosotros adoramos no a una imagen ni a una criatura, sino al que es creador de todas las cosas. Adoramos a un Dios vivo. El Señor Jesucristo, su tumba está vacía en Jerusalén. Él resucitó de entre los muertos, se levantó y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos los seres humanos. Y es por eso
que nosotros necesitamos volvernos a Él con todo nuestro corazón. Necesitamos volvernos a nuestro Creador, arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, porque yo le estoy temiendo más a una pandemia que a ti mismo, cuando tú eres el Creador. Él es el Dios no conocido, el Dios que creó los cielos, que creó la tierra. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él no necesita ser honrado por manos humanas, ni pulido, ni limpiado, ni cargado como cargan a los ídolos. Nuestro Dios, Él es el Señor de todas las cosas. Él nos formó a nosotros. Él espera de que el ser humano se arrepienta, que se vuelva a Él, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo y lo juzgará con justicia nuestro Dios. Señor, yo te doy gracias en esta hora, Padre. Nuestra esperanza, Señor, es que la gente verdaderamente te pueda conocer a ti, al único Dios verdadero. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Tu palabra dice que en ti vivimos y en ti nos movemos, que tú estás cerca de nosotros. Te rogamos nos perdones, Señor, por no temerte, por no, Señor, darnos cuenta que estamos ante un inminente peligro. Tú has, Señor, predispuesto todas las cosas, has puesto en orden los tiempos y los días de nuestra habitación. Te rogamos que tengas de nosotros misericordia, nos perdones, nos ayudes, que tu Hijo Jesucristo pueda venir a reinar y a vivir en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, porque en aquel día, Señor, todos tendremos que compadecer ante tu presencia para ser juzgados, Señor, en el día postrero. ¿Y qué si yo, Señor, de una manera sincera y entregada no tuve una relación contigo aquí en esta vida? ¿Qué va a pasar con el ser humano que el Señor no tenga una relación contigo? Ayúdanos, Padre Celestial, y te ruego que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Nosotros no podemos convencer a nadie, Señor, pero tú sí puedes convencer al ser humano. Señor, gracias. Síguenos ayudando, síguenos guardando. Ayúdanos a tener ese temor reverente, Señor, hacia ti. Porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Estaremos haciendo esta transmisión a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. El Dios no conocido tiene personalidad. Él no es una criatura, Él es el Creador. Él es amo, Señor y dueño de todo lo que existe. Nosotros no somos dueños de nada, solo somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. El Señor resucitó de entre los muertos, Él está vivo y Él espera que durante esta vida podamos encontrarle, podamos arrepentirnos, podamos volvernos con todo nuestro corazón a Él. Dios les bendiga en gran manera. La paz de Cristo durante este día. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.